Hola, Dios te bendiga. Somos los pastores José y Maigle de Fornes. Para nosotros es un placer poder utilizar estos medios de comunicación para poder llegar a tu hogar, para llegar a tu casa, para ser de gran bendición para ti. Nuestro mayor deseo es que tú puedas abrir tu corazón para la palabra que Dios tiene preparada para ti. Recuerda compartir el video, darle like, comentar y activar la campana de notificaciones. Bendiciones para ti. Dios te bendiga. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice de la manera siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hoy quiero darte una palabra de parte del Señor que sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Esta palabra lleva como tema alcanzando la gloria. La gran mayoría de nosotros como individuos tenemos grandes expectativas, nos trazamos metas, nos trazamos objetivos específicos para tener un bien en común. Durante este proceso de establecernos estas metas, la gran mayoría de nosotros tenemos que pasar por circunstancias adversas, circunstancias bastante difíciles, circunstancias que muchas veces nos hacen claudicar de nuestro objetivo, muchas veces estamos pensando de abandonar todo, de entregar lo que nosotros nos trazamos. Pero Dios quiere hoy recordarnos que para poder ver una gloria, para poder alcanzar las metas, para poder alcanzar nuestros triunfos, tenemos que fundamentar nuestra fe en Él. El apóstol Pedro fue uno de los primeros, los pioneros de los apóstoles. De hecho, cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2 y todo este libro, nos vamos a dar cuenta que Pedro tenía una meta, tenía una asignación dada por Dios. Y esta asignación no era nada más y nada menos que ser el fundador de la iglesia, ser el pionero en la iglesia, ser esa persona que cuando el día del Pentecostés se manifestó, Dios lo utilizó a él para hacer grandes señales y prodigios. También Pedro, nos vamos a dar cuenta cómo Pedro fue transformado su carácter, cómo Pedro, a pesar de su temperamento, podríamos decir su temperamento tan sanguíneo, un temperamento que hoy estás en lo alto, pero luego lo puedes conseguir por el suelo. Pero aún así Pedro, Dios lo tomó para hacer una gran obra para la iglesia de Jesucristo. También podemos notar que esta carta, la primera carta del apóstol Pedro, hace referencia a algo muy importante para los cristianos. Los cristianos para aquel momento de la época que fue escrita, en el año 60 al 69, nos vamos a dar cuenta que quien estaba en pleno gobierno era el emperador Nerón. Recordemos que a través de la historia nos vamos a ilustrar sobre este emperador. Este emperador se caracterizó por perseguir a los cristianos. De hecho, algunos historiadores afirman de que este emperador estaba un poco loco. Él mismo quemó Roma, y luego de haber quemado Roma, este crimen, podemos decirlo así, este crimen se lo atribuyó a los cristianos. A partir de ese momento empieza la persecución de los cristianos, empieza esa parte donde hay gran asedio contra ellos, y uno de los protagonistas para el momento, aparte de Nerón, también fue Pedro. Recordemos que una de las características de cada uno de los emperadores era que estos emperadores se hacían ellos mismos una deidad, y por lo tanto Nerón se hizo también una deidad y quería que se le adorase también. Ahora, la forma, el castigo que utilizaba Nerón era bastante grotesco, era bastante inhumano. Los colocaba en los coliseos, dicen algunos que los prendían en fuego, y todas estas cosas fueron atemorizando al pueblo cristiano, fueron intimidando, los fueron amilanando, quizás los fueron encerrando, se fueron escondiendo y empezaron a sentir temor.
El propósito de esta carta principal es que los discípulos, los cristianos de esta primera iglesia, ya la iglesia habían transcurrido 35 años después de su fundación, pero estos cristianos, a través de la intimidación y la amedrentación a través de Nerón, estos cristianos empezaron a opacar su fe. Debemos tomar en cuenta de que durante años la iglesia cristiana siempre ha tenido estos embates, quizás de personas, gobernantes, personas que no están de acuerdo con nuestra fe. Pero nosotros debemos tomar en cuenta que a pesar de la circunstancia que nosotros podamos estar pasando, nosotros tenemos una meta, y nuestra meta es alcanzar esa gloria que dice el apóstol Pedro, porque fuimos llamados para una gloria eterna, y esta gloria eterna la vamos a conseguir a través de Cristo Jesús. Y es necesario que tú y yo hoy podamos fortalecernos en la fe, porque es necesario. Dios nos llamó con un propósito. Sé que la situación que nosotros estamos viviendo en estos tiempos es una situación bastante difícil, es bastante compleja, es bastante compleja, porque no estábamos acostumbrados a vivir de esta forma, vivir en una cuarentena, vivir en una desesperación, vivir en una zozobra, vivir que si las personas que están a tu lado pueden estar contaminadas por el COVID-19, porque si ya no puedo hacer los servicios, porque si ya no puedo visitar a mi hermano. Pero sabes, en medio de todas estas circunstancias, nosotros no podemos enfocarnos solamente en lo malo. Nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas positivas que nosotros podemos obtener a través de este proceso. Por ejemplo, nosotros debemos tomar en cuenta que antes no valorábamos lo que era venir a la iglesia. Ahora valoramos, añoramos venir a la iglesia. Antes no valorábamos la presencia de Dios, ahora valoramos la presencia de Dios. También no valorábamos a nuestros hermanos que compartimos constantemente en el liderazgo, en el trabajo de la iglesia. No valorábamos a ese hermano, pero ahora lo extrañamos. Y sabes, a resumidas cuentas, nosotros podemos decir que todo este proceso que estamos pasando, podemos decir que se está aplicando lo que dice en los dos grandes mandamientos. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo, y tu prójimo es tu hermano, tu prójimo es tu familia, y es necesario que nosotros podamos entender todas estas cosas para poder alcanzar esa gloria. Ahora, es necesario que nosotros podamos pasar por todos estos procesos, porque Pedro, cuando describe este pasaje, nos da 4 aspectos bien importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es necesario que nosotros, para poder alcanzar esa gloria, porque cuando hacemos referencia de esta gloria, no es solamente la gloria de alcanzar un objetivo para nuestras metas, una profesión, un carro, una casa, algo que te llena de satisfacción. No es solamente esa gloria. Es que nosotros tenemos que alcanzar una gloria mayor, y esa gloria mayor la vamos a conseguir a través de Jesucristo, porque nuestra fe está fundamentada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, pero también esa fe nos lleva y nos garantiza a tener una visión que no solamente es lo terrenal, es una visión que también traspasa estas fronteras terrenales. Esta fe nos lleva a que nosotros vamos a estar juntamente con Cristo, y esa tiene que ser nuestra esperanza, esa gloria venidera para nuestras vidas. Ahora, cuando Pedro dice que debemos ser perfeccionados, y la palabra perfeccionar dice acabar enteramente una obra, algo, o hacerlo más perfecto. La palabra perfeccionar viene del latín y significa a través de algo ya hecho. Ya Dios había establecido algo en nosotros, nos había formado, nos había dado nombre antes de la fundación del mundo, pero no habíamos llegado al conocimiento pleno
de la verdad que es Cristo Jesús. Debemos entender que la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que dice Pablo que nosotros no estábamos capacitados, éramos un hombre, una mujer hecha por Dios, formados, pero no estábamos capacitados para llegar ante la presencia de Dios porque teníamos una condición, y nuestra condición era que estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, debemos entender que esta aceptación nos da vida, nos da esperanza, nos da una capacitación que antes no la teníamos, pero cuando llegamos a los caminos del Señor, pasamos un proceso de perfección, el cual Dios nos escoge, el cual Dios prueba nuestra fe, porque nosotros para poder alcanzar esa gloria, que es la gloria eterna, nosotros tenemos que pasar de procesos en procesos. Y estos procesos no son nada agradables para la vida de cualquier ser humano. Estos procesos te van a hacer claudicar en la fe, te van a hacer retroceder. Pero tú y yo debemos tener la garantía que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Tenemos que entender en este tiempo, amados hermanos, que tú y yo estamos siendo probados, como dice el apóstol Pedro en su carta, que somos probados, nuestra fe está siendo probada como el oro, y el oro se prueba con fuego. Quizás en este tiempo te sientes que estás desesperado, sientes que no hay esperanza para tu vida, pero tienes que conectarte con el Señor, tienes que conectarte con el camino, tienes que conectarte con la vida y tienes que conectarte con Cristo Jesús en este tiempo para que puedas ser fortalecido, para que puedas ser afirmado, para que tú puedas ser perfeccionado en la fe en este tiempo y puedas ser una esperanza, puedas llevar una esperanza a otras personas que tanto lo necesitan. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que constantemente nosotros vamos a ser perfeccionados, y para poder llegar a esa perfección, para poder alcanzar la gloria, tenemos que pasar por procesos, porque el mismo apóstol Juan dice en Apocalipsis, dice que él que persevere hasta el final, se le dará la corona de la vida, se le dará de comer del maná escondido y se le dará un nombre nuevo. Tú y yo tenemos que ser perfeccionados, tenemos que perseverar hasta el final para poder alcanzar esa gloria. Lo segundo que también nos dice el apóstol Pedro en su carta, nos está diciendo que no solamente debemos ser perfeccionados, sino que también nosotros tenemos que afirmarnos. Y cuando hablamos de afirmar o afianzar, estamos haciendo referencia a algo más estable, más sólido, generalmente con puntales, clavos, para que no se caiga. Afirmar, asegurar, apoyar, fundamentar moralmente. Nosotros en este tiempo, a pesar de que estamos pasando un proceso bastante difícil y que posiblemente Dios previamente nos había procesado en diferentes áreas con anticipación, eso solamente era una antesala para este tiempo. Este tiempo Dios quiere que nosotros estemos firmes en la roca que es Cristo Jesús. En este tiempo es un reto para nosotros como cristianos mantenernos firmes en nuestra fe, mantenernos apoyados en la roca que es Cristo Jesús. En este tiempo es necesario que en esa firmeza tú también puedas hacer que tu familia se afirme, que en esa firmeza tu familia pueda sentirse segura que tú y yo estamos confiando en un Dios todopoderoso. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, hace referencia sobre la resurrección de Jesucristo, pero en este último versículo el apóstol Pablo hace una gran afirmación que a nosotros debe motivarnos para seguir adelante. Dice así: así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pasamos un proceso,
Dios lo que quiere es que nos afirmemos en la fe. Nosotros sabemos que lo que estamos haciendo no es en vano, pero Dios nos está exigiendo en este tiempo, amados hermanos, que tú y yo podamos seguir adelante, que tú y yo podamos estar afianzados, que tú y yo podamos seguir constante en el trabajo que se nos entregó. Recuerda, amado hermano, recuerda, amado amigo, que tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad de predicar el evangelio, de ser luz ante las tinieblas, de ser sal en este tiempo. Tenemos que tomar en cuenta que Dios está con nosotros y que tenemos un galardón grande y nuestro galardón va a ser otorgado por Cristo Jesús. Debemos entender, amados hermanos, que tú y yo estamos aquí para permanecer firmes, no para retroceder, porque sabes, no debemos retroceder en este tiempo, a pesar de que no estemos en las congregaciones, a pesar de que no estemos en nuestras iglesias. Quizás muchos estamos acatando las leyes que se nos están colocando en nuestros países, pero nosotros debemos permanecer firmes en la fe que es Cristo Jesús, porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, también debemos tomar en cuenta lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 13. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, esté firme. Debemos tomar el yelmo de la salvación. Debemos ser justos, porque esto, amados hermanos, esto no es de que tú dijiste, hoy me la coloco, mañana me la quito. No, es que constantemente nosotros tenemos que estar con esa armadura. Y no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de lo cotidiano. Estamos hablando de nuestro estilo de vida como cristiano. Dar frutos verdaderos, frutos genuinos de arrepentimiento, frutos de que Dios verdaderamente está con nosotros y que a pesar de que puedan haber ataques del enemigo, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que el enemigo puede decir algo, pero Dios determina nuestra situación. Aunque el enemigo diga pandemia, Dios dice sanidad. Aunque el enemigo diga escasez, Dios dice prosperidad. Aunque el enemigo diga que tú no puedes, la Biblia bien lo dice a través del Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que afírmate en esa fe, así que sigue adelante porque Dios está contigo. Vamos a alcanzar esa gloria venidera. Fortalecer. Dios quiere con todo esto, es que también, como lo dice el apóstol Pedro, Dios nos perfecciona, nos afirma, pero también Dios nos fortalece en la prueba. El término fortalecer permite referir la acción de dar fuerza a algo o a alguien. Por otro lado, la palabra fuerza también se usa para denominar el estado de vigor de algo o de alguien. Este es un tiempo donde Dios, a través de esta prueba, de esta circunstancia tan difícil, nos está fortaleciendo en la fe. Porque permítame decirle que cuántos de nosotros no hemos pasado por circunstancias tan fuertes en este tiempo, quizás del dinero, quizás del efectivo, quizás de la comida, quizás de todas estas cosas que podemos carecer, pero dígame en este tiempo si Dios no nos ha contestado. Dígame si a usted no le ha faltado, si a usted le ha faltado algo en este tiempo. Dígame usted si usted en este tiempo, amado hermano, a usted no le ha llegado la provisión del cielo. Por tal razón, amados hermanos, esta prueba no es para que tú retrocedas. Esta prueba es para que tú te fortalezcas en la fe, para que tú creas que verdaderamente Dios está contigo. Porque vamos a alcanzar una gloria. Zacarías capítulo 10 dice... Versículo 12 dice, y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Nosotros caminamos por las fuerzas de Dios. Nosotros, Dios nos capacitó para avanzar y para seguir adelante. Este es un tiempo que tú tienes que fortalecerte en la fe. Esto no es un tiempo para que tú te amedrentes, no, este es un tiempo para fortalecernos en la fe, para que creas que Dios está contigo, que a pesar de que estás transitando el desierto, que a pesar de que estás viviendo circunstancias fuertes, tu fe esté fortalecida en Cristo Jesús y tú puedas decir, Señor, no importa que lo que pueda yo estar pasando en este tiempo, yo sé que tú estás conmigo. Job en medio de la circunstancia dijo, yo sé que mi Redentor vive.
el apóstol Pablo, a pesar de las persecuciones, tenía una palabra, dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo también decía, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Esa era su fortaleza, esa era su convicción, y esa tiene que ser nuestra convicción en este tiempo. Ahora, es importante saber que Pedro dice, no solamente perfecciona, afirma, fortalezca, sino que establezca. Después que tú hayas sido procesado, que tú estés consciente de que tú estás firme en Cristo Jesús y que tu fortaleza está en Cristo Jesús, tenemos que entender que Dios nos va a permitir establecer. Y cuando hablamos de establecer, se puede aludir a crear, instaurar, constituir algo. Y nosotros estamos llamados para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Sabes, cuando tú sales y predicas del evangelio, cuando tú sales y oras por un enfermo, cuando tú sales y sueltas la palabra a un medio de comunicación, cuando tú utilizas estos medios, tú estás estableciendo el reino de Dios. Por tal razón tú tienes que tomar en cuenta de que Dios está contigo y que Dios te va a permitir alcanzar una gloria. Dios va a estar contigo y te va a respaldar. Dios va a estar contigo siempre y cuando tú cumplas con lo que está establecido en su palabra. Estos son tiempos, amados hermanos, en donde nosotros podemos decir de que ser cristianos es un reto. Es un gran compromiso que tenemos nosotros los cristianos en estos momentos, ya que Dios necesita manifestar su gloria a través de nosotros porque somos sus tizones encendidos. Que nosotros, a pesar de las circunstancias, no podemos amedrentarnos porque Dios nos garantiza que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La Biblia bien lo dice, que mayor es el que está en nosotros que el que está en ellos. El sistema puede decir y venir como un león rugiente, pero el león de la tribu de Judá es el que está con nosotros constantemente. El alfa y el omega y el principio y el fin es el que nos dice, no te detengas, avanza porque tú vas a alcanzar esa gloria, porque tú vas a obtener esa meta, porque tú vas a hacer grandes cosas en mi nombre. El apóstol Pedro también en su primera carta dice lo siguiente, y es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta esto, dice, en lo cual os regocijaos grandemente, aunque ahora, habla de un tiempo presente, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Hay una prueba bastante compleja, pero no difícil. Hay una prueba que está haciendo que muchos estamos siendo examinados por parte de Dios, pero que no es difícil y que no va a durar toda la vida. Que no va a durar toda la vida, porque dice el mismo apóstol Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, no habla de una extensión de todos los años, no habla por un poco de tiempo. O sea que habla de algo corto. Y el proceso para nosotros se nos va a alargar siempre y cuando nosotros tengamos una mala actitud, pero se nos acorta cuando tú y yo fundamentamos nuestra fe en la roca que es Cristo. Cuando nosotros somos perfeccionados, cuando nosotros estamos firmes, cuando nosotros nos fortalecemos en Cristo Jesús y empezamos a establecer el reino a través de su palabra, téngalo por seguro que nosotros vamos a ver esta prueba como algo chiquitico, como algo que fue tan corto, como algo pasajero, pero que a pesar de las circunstancias nunca nos faltó el pan, nunca nos faltó el alimento, nunca nos faltó el dinero, nunca nos faltó la paz. Porque si tenemos a Cristo, téngalo por seguro, como lo dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. El profeta Jeremías en el capítulo 20 dice, mas Jehová, y quiero que tengas esta palabra,
en este tiempo, que tú puedas tener esta palabra y te apropies de ella. Jeremías capítulo 20, versículo 11 dice así: esto es para ti que quizás estás afligido, pero esto es para ti, para que tú avances, dice. Mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Por tal razón tienes que estar claro en este tiempo que Dios está contigo como poderoso gigante. Dios está contigo, está conmigo como poderoso gigante. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que alcanzar esa gloria. Yo quiero aprovechar este tiempo para orar por ti, porque sé que el alcanzar esta gloria que es tan preciosa, que es la salvación, se nos hace difícil. Pero yo quiero orar por ti para que tú puedas fortalecerte en este tiempo en la fe. Sé que hay muchas personas que también nos están escuchando y que no tienen a Cristo en su corazón. Yo quiero que tú puedas hacer esta oración y puedas repetir conmigo: Señor Jesús, en este tiempo yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Límpiame con tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Si tú hiciste esta oración y la hiciste con fe y la hiciste con convicción y creyendo de que vas a alcanzar esa gloria que nosotros tanto anhelamos, eres bienvenido a nuestra familia. Quiero también orar en este tiempo por los hermanos de la fe que están siendo asediados por esta circunstancia y que muchas veces han tenido temor. Yo quiero orar por ti, orar por el enfermo, orar por aquella persona que quizás se siente en depresión. Yo quiero orar por ti para que tu fe sea fortalecida y para que seas sano en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión, Padre de la Gloria, y que sea de gran bendición para ellos. Yo oro primeramente para que tú puedas fortalecer a mis hermanos en la fe, para que tú puedas fortalecer a cada hermano, a cada hermana que está viendo esta palabra, Señor amado, que tú has ministrado hoy. Señor, bendícelos en gran manera. Señor, fortalécelos en gran manera. Señor, abre las ventanas de los cielos y, Padre Santo, envíales provisión, Padre Santo. Utiliza al cuervo, utiliza al impío, utiliza al que tú quieras utilizar, Padre Santo, para bendecirlos, Señor amado. Yo oro también, Padre Santo, por cada hermano y por cada hermana que está pasando, Padre Santo, por alguna enfermedad, Señor amado, para que seas tú que los sanes en el nombre poderoso de Jesús y que tu presencia no falte en ellos en este tiempo y puedan alcanzar y ver esa gloria que es estar a tu lado, Señor amado, pero que ellos también puedan ver la gloria en este tiempo en la humanidad, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos este tiempo y bendecimos, Padre Santo, este momento para la gloria y honra de tu nombre. Así que te recuerdo, mi querido hermano, seguirnos por nuestras redes sociales y también te recuerdo una frase que para nosotros es muy significativa: la esperanza no está muerta, recuérdalo, la esperanza está viva en Cristo Jesús. Bendiciones para ti